Hola a todos los apasionados por la contaduría y el aprendizaje en general. Me complace invitarlos a unirse a nuestro canal Estudiando Contaduría. Aquí encontrarán un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de la contabilidad, con contenido diseñado para estudiantes de todos los niveles, desde secundaria hasta universidad. Junto con el maestro Xian Jianping, ofrecemos una amplia variedad de recursos educativos, desde explicaciones claras y concisas hasta ejercicios prácticos y consejos útiles para dominar los conceptos contables más importantes. Además, también compartimos contenido relacionado con la educación secundaria y universitaria, así como recursos para aquellos que estudian en línea con INEA. Únanse a nuestra comunidad de aprendizaje y suscríbanse para acceder a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Juntos, podemos hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido, efectivo y gratificante. Nos vemos en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al curso de contabilidad. Estamos en la actualización del curso que tenemos de contabilidad y pues bueno, nos quedamos en el tema la obligación legal de llevar contabilidad. Les recuerdo que al finalizar esta transmisión les comento de qué manera pueden entrar obviamente, al canal de Estudiando Contaduría en la plataforma de YouTube y ver más contenido. Les recuerdo que ya está el curso de contabilidad intermedia. Dentro de la contabilidad intermedia vamos a ver temas como conciliación bancaria, hoja de trabajo, tarjetas de almacén, PEPs, webs, costo promedio, costos identificados, las maneras de comprar en el extranjero y hacer cambios de divisas, cómo se registran contablemente, entre algunos temas que vamos a ver en contabilidad intermedia. La contabilidad intermedia ya analizamos ciertos temas. Bueno, vamos a continuar en este caso con la obligación legal de llevar contabilidad. Les recuerdo que en estos casos las leyes están enfocadas para el país de los Estados Unidos mexicanos. En la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. En México, las principales disposiciones de estas leyes son las siguientes. Entonces, el Código de Comercio, en el capítulo 3 de la contabilidad mercantil, esta no ha tenido ningún cambio, por lo cual sigue igual. El artículo 33 dice lo siguiente. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberán satisfacer los siguientes requisitos mínimos. A. Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. B. Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. C. Permitirá la preparación de los estados que incluyen en la información financiera del negocio. D. Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. E. Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones para asegurar la corrección del registro contable y para las correcciones de las cifras resultantes. Este es el fundamento legal de acuerdo al Código de Comercio. Artículo 33. Hay que hacer una aclaración. El Código de Comercio obviamente tiene más artículos, tiene más capítulos, pero al tema que nos agrada y que nos importa en este momento, solamente ocupamos saber el artículo 33. Seguimos con otra ley que se llama la Ley del Impuesto sobre la Renta, capítulo 9, de las obligaciones de las personas morales. Esto no ha cambiado, sigue siendo el mismo, incluso de la versión pasada que teníamos de este curso. Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, es decir, personas morales, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Fracción 1. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley y efectuar los registros en la misma. Es decir, todavía nos dice,
La ley del impuesto sobre la renta te obliga a llevar contabilidad, pero ¿qué crees? También el Código Fiscal de la Federación. Reglamentos y este reglamento del ISR también. Fracción 2. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. Es decir, hay que expedir un comprobante fiscal. Normalmente el comprobante fiscal es la factura llamada CFDI. Y lo que está en amarillo es lo que ha actualizado o lo que han cambiado de la ley. Así es que les tengo esta actualización. Si ustedes ven mi curso pasado de este curso, venía diferente. Pero aquí ya pusimos lo nuevo. Fracción número 3. Expedir los comprobantes fiscales en los que asiente el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el título 5 de esta ley o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país en los términos del artículo 48 de la misma y en su caso el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. Entonces, en pocas palabras, también hay que expedir comprobantes fiscales independientemente donde tú tengas compra o venta o tengas ingresos. Claro que este va enfocado más a un tipo de sector de empresas. Fracción número 4. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. Entonces, formular un estado de posición financiera, mejor conocido como balance general, que lo vamos a ver obviamente en este curso. Y levantar un inventario. Esto es porque vas a utilizar normalmente lo que es hacer inventarios mínimo una vez al año y se va a utilizar cuentas analíticas. Más adelante vamos a ver ya cuando empecemos con las prácticas contables. Entonces el fundamento se encuentra en este artículo y en esta fracción. Fracción número 5. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. En dicha declaración también se determinará la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esto también, aunque esto es más con fines fiscales, pero también nosotros vamos a hacer estado de resultados y ahí vamos a hacer algunos cálculos para sacar la utilidad. Fracción número 6. Presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las autoridades fiscales y mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades la información siguiente. Inciso A. El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero. Esto es simplemente si tu empresa aplica, si no, pues no pasa nada. B. El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario, efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso anterior. La fracción 17. Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Nuevamente, A. Llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el extranjero en los términos que señala esta ley y su reglamento. Los asientos correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente. 1. En idioma español o en el oficial del país donde se encuentren dichos establecimientos. Si los asientos correspondientes se hacen en idioma distinto al español, deberá proporcionarse traducción autorizada ante las autoridades fiscales cuando éstas así lo requieran en el ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿Esto qué significa? No importa qué empresa seas, si tú tienes una actividad dentro de la empresa aquí en los Estados Unidos mexicanos, la contabilidad la llevarás en español y toda la información que presentes ante las autoridades en español. Pero yo soy una empresa japonesa, coreana, de Arabia Saudita, no importa, en español. Obviamente, probablemente en su país, ellos tendrán leyes también que a lo mejor digan, si tú tienes una actividad en el extranjero, a lo mejor también tengas que pagar impuestos. Obviamente aquí ya sería cuestión de ver cada país. ¿Qué pasa si fuera, digamos, un extranjero
que dice, bueno, yo solamente eh, no sabemos ni inglés, no sabemos español y a lo mejor soy una empresa que utilizamos un dialecto. No importa, tienes que presentar obviamente en español. Tiene que haber traducciones. Si fuera un mexicano o empresas mexicanas que van a otros países donde el idioma es diferente y por alguna razón hay actividades en este país, obviamente tiene que ser en español. Muy bien, siguiente. Número 2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en el país donde se encuentren dichos establecimientos. Si se registra en moneda distinta de la nacional, la conservación podrá hacerse a elección del contribuyente por cada operación conforme al tipo de cambio que tenga la moneda extranjera en México al último día de cada mes de calendario. Esta información es muy interesante. Al final de cuentas, podríamos llevar de alguna manera, si nosotros hacemos compras en dólares, pues sí, sí podemos llevar la contabilidad de alguna manera con esa moneda. Pero al final la presentación para nosotros sería en pesos, por lo cual podríamos decir que llevarás al mismo tiempo, por así decirlo, dos contabilidades, puro en dólar y puro en pesos. De hecho, en la contabilidad intermedia, que es el siguiente curso que ya también está en el canal, tenemos un tema precisamente de la contabilidad intermedia que se llama registro en moneda extranjera, porque muchas empresas sí tienen que registrar tanto en dólares como en pesos. En pesos lo hacen porque al final la contabilidad se lleva en pesos aquí y al final nuestros estados financieros, nuestra balanza de comprobación, nuestro registro de diario son en pesos, más sin embargo se hace mención que hubo un dólar o la compra o la venta en dólares y hubo un cambio de tipo de cambio. Depende del día en que se haya hecho la venta o la compra, pues es el tipo de cambio al cual le vamos a hacer. Y hay un procedimiento que se llama registro al tipo de cambio de moneda extranjera y forma parte de la contabilidad. Obviamente eso se hace simplemente cuando se compra o se vende en moneda distinta. Lo vamos a ver, de hecho está el curso también de contabilidad intermedia. Después, conservar los libros, los registros y la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con sus obligaciones fiscales, relacionadas únicamente con el establecimiento en el extranjero, durante el término que para tal efecto señala la ley y el Código Fiscal de la Federación, podrán conservarse en dicho establecimiento siempre que cumplan los requisitos y condiciones que fije el reglamento de esta ley. En pocas palabras, hay que llevar los documentos que comprueben nuestras transacciones, sea lo que sea, siempre debe haber un comprobante. Y este comprobante, pues obviamente debe seguir las indicaciones que están en el Código Fiscal de la Federación. Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones. Nos lo vuelve a repetir incluso en el artículo 86. Fracción 2. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones, que significa ventas, y erogaciones, gastos, que efectúen los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En pocas palabras, todo lo que se haga en una empresa debe de llevar un comprobante. Siempre. Y esos comprobantes se requieren para sustentar el registro. Esto lo vamos a ver contablemente más adelante en el curso. Había más fracciones en el artículo 86, pero realmente no interesan para estos temas, pero había más. Código Fiscal de la Federación, título segundo, de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, capítulo único, y el artículo 28 dice lo siguiente: las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Aquí cambió un poquito. Esto que está en amarillo son cosas que estoy actualizando. Antes no había fracción 1. Entonces, actualmente ya la ley dijo no, ahora va a haber una fracción 1, que se llama para los efectos fiscales, la contabilidad se integra por, y nos pone los siguientes incisos. De acuerdo al Código Fiscal, la contabilidad no solamente es registrar, también hay otras cosas, si tu empresa obviamente lo tiene, lo tienes que hacer. Por ejemplo, la contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo,
estados de cuenta. Bueno, hay más, pero déjenme explico qué son los libros. Los libros son el típico libro diario y libro mayor. Sistemas y registros contables se refiere cómo lo haces. Obviamente en la actualidad ya la mayoría hace la contabilidad con programas. Entonces, en este caso, el programa sería de alguna manera cómo compruebas la contabilidad. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son todos esos formatos que uno hace. Por ejemplo, a lo mejor si tú haces un auxiliar, por ejemplo, de la cuenta de bancos, sería un papel de trabajo y también forma parte de la contabilidad. Los estados de cuenta, el banco te da estados de cuenta, eso también forma parte de la contabilidad. El estado de cuenta lo vamos a ver mucho en las conciliaciones bancarias. Cuentas especiales, alguna cuenta especial, no muy común, podría ser por ejemplo mercancías en tránsito. Libros y registros sociales, esto es donde tú registras a los socios o accionistas. Control de inventarios y métodos de evaluación, es decir, las tarjetas de almacén, por ejemplo, que también ya en el curso de contabilidad intermedia ya vemos ese tema. Sería, por ejemplo, la tarjeta de almacén, PEPs, WEPs, costo promedio, costos identificados, o un control de inventario que a lo mejor hace el almacenista. Discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. Probablemente tú lo tienes registrado, toda tu contabilidad, los registros, los papeles, a lo mejor los escaneas y los pones en un disco o lo pones en un USB y lo almacenas para ver información pasada, por así decirlo. Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros. Por ejemplo, cualquier cosa que tú registres en la página oficial del SAT también podría ser parte de la contabilidad. Puedes imprimirlo y ponerlo en orden o ponerlo en una carpeta. Además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, es decir, por ejemplo, facturas, por ejemplo, dependiendo de la actividad, dependiendo el registro, tal vez un ticket, tal vez una carta, a lo mejor, por ejemplo, una carta laboral, un contrato laboral podría ser parte de la contabilidad. Aquí ya depende del registro de diario. Algún pago, un servicio, prácticamente cualquier documento que de alguna manera compruebe que estás haciendo algo contablemente, ese documento va a valer. Así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliga a otras leyes. En el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integra la contabilidad. Prácticamente la contabilidad se integra de muchas cosas más. La mayoría podríamos pensar que es nada más registrar, ¿no? Lo típico de registrar la contabilidad y ya. Pero no, contabilidad es llevar también la información que comprueba o cosas que ocupamos para facilitarnos nosotros llevar obviamente el registro. Entonces, pues vamos a continuar. Inciso B. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles volumétricos los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que forman parte de la contabilidad del contribuyente. Obviamente esta parte es para aquellas empresas que se dedican a la venta de este tipo de producto. Una gasolinera, por ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros pues hemos ido de alguna manera a una gasolinera. Normalmente pues dices quiero tanto de litros de gasolina o le das la cantidad de dinero y le dices quiero esto. Y te da un comprobante y obviamente pagas ya sea en efectivo o pagas con tarjeta. Pero obviamente esta gasolinera tiene los registros de cuántos litros de gasolina o de diésel durante el día o durante las semanas, obviamente tiene, ¿no? En medidas para poder saber cuánto y eso cuánto representa en dinero. Pues toda esta información, en este caso, para esta empresa, es contabilidad también. Así es que todo tiene que cuadrar. Luego se extiende por controles volumétricos los registros de volumen que utiliza para determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, mismo que forman parte de la contabilidad del contribuyente.
Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para tal efecto el SAT. Es decir, el SAT tiene que verificar correctamente que eso funcione, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento. Es decir, no podríamos decir como que para un tipo de personas, para un tipo de empresa, no va a funcionar eso. O sea, sí o sí tiene que funcionar. Lo que viene en amarillo es cosas nuevas o cosas que cambiaron en esta ley. Entonces, este amarillo, que usted en mi curso pasado no viene. Entonces hay que leerlo porque esto es nuevo. Los contribuyentes a que se refiere este apartado deberán generar de forma diaria y mensual los reportes de información de controles volumétricos que deberán contener los registros de volumen provenientes de las operaciones de recepción, entrega y de control de existencia obtenidos de los equipos instalados en los puntos donde se reciban, se entreguen y se encuentren almacenados hidrocarburos o petrolíferos, los datos de los comprobantes fiscales o pedimentos asociados a la adquisición y enajenación de los hidrocarburos o petrolíferos, o en su caso a los servicios que tuvieron por objeto tales productos. La información contenida en los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, así como en los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos, para llevar controles volumétricos de conformidad con las reglas de carácter general y las especificaciones técnicas que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como los dictámenes de laboratorio a que se refiere este apartado, deberán cumplir las características técnicas que establezca el SAT, mediante reglas de carácter general, tomando en consideración las normas oficiales mexicanas y demás normatividad relacionada con hidrocarburos o petrolíferos expedida por las autoridades competentes. Esta está más enfocada obviamente a este tipo de empresas, ¿no? Pero hay que tener todo eso porque eso es también parte de la contabilidad para ellos. Fracción número 2. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT, es decir, Servicio de Administración Tributaria. Fracción 3. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Luego, fracción 4, ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de internet, el SAT, de conformidad con reglas de carácter general que se imitan para tal efecto. También hay otra ley llamada Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vamos a ponerlo aquí abajo. Capítulo 7 de las obligaciones de los contribuyentes. Es decir, otra ley también te dice, o sea, prácticamente varias leyes que te obligan a llevar contabilidad. En pocas palabras, sí o sí, hay que llevarla. En el artículo 32 nos menciona los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes. Obviamente tendríamos que ir a ver quiénes están en el artículo 2A, pero bueno, en este caso nomás nos dice llevar contabilidad, fracción 1, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y registro de las operaciones que llevan a cabo por cuenta propia, de las que efectúen por cuenta del comitente, y 3, expedir y entregar comprobantes fiscales. Y bueno, ese es el tema de la obligación de llevar la contabilidad. Siguiente tema, diferencias entre contaduría pública y de contabilidad. Se confunden mucho estos términos. La mayoría de la gente siempre dice contabilidad, pero realmente contabilidad es una cosa y contaduría pública es otra cosa. Entonces vamos a ver y al último vemos cuál es la diferencia. La contaduría cubre los requisitos indispensables de una profesión. Esto es requisitos académicos, requisitos sociales, requisitos legales y los requisitos personales. También ha delimitado perfectamente su campo de acción, o sea, la necesidad universal que toda entidad tiene de contar con información y control financiero, así como la administración financiera, tópicos que satisface ampliamente el experto en contabilidad, el licenciado en contaduría o contador público. Como ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que hay diferentes
formas de llamarle a la licenciatura. Es como la de administración, ya habíamos visto que hay administración, licenciatura en administración hotelera, licenciatura en administración de recursos humanos, licenciatura en administración de empresas. Son variantes. Se ha discutido mucho acerca de si la contaduría pública es o no una ciencia, para lo cual conviene precisar que no alcanza esta categoría, ya que no cumple totalmente con las características que ya requiere, pero en cambio sigue el método científico, al fundamentarse en la teoría contable, la cual desarrolla una secuencia lógica para lograr sus metas u objetivos. Toda ciencia tiene una característica indiscutible, tener una metodología, conjunto ordenado de operaciones orientadas a la obtención de un resultado, ser racional, dotado de razón, poseer objetividad, tener aplicación universal uniforme, ser comprobable y estar en constante evolución. ¿Es la contaduría pública una ciencia entonces? Bueno, dice aquí, no alcanza esta categoría ya que no cumple totalmente con las características que ella requiere. La contaduría pública posee metodología y es racional, además de estar en constante evolución. Sin embargo, no es objetiva del todo porque cuantifica de modo distinto determinados fenómenos económicos financieros que la contabilidad procesa. No es de aplicación universal uniforme, ya que la teoría contable no ha desarrollado aún leyes de este tipo y porque en ciertos casos se tiene diversas alternativas del proceso para una misma operación financiera. La satisfacción financiera que produce no siempre es comprobable al tener criterios distintos en el tratamiento contable de las operaciones económicas realizadas por las entidades. Áreas de conocimiento en apoyo a la contaduría. Prácticamente la contaduría por sí sola no funcionaría. Hay otras áreas, así como otras carreras también se relacionan con la contaduría. En el mundo económico en que nos desenvolvemos se caracteriza por una permanente globalización, una constante interlacación de las actividades desarrolladas por los distintos seres humanos, y nuestra profesión no queda al margen de esta característica mundial. Por ello es lícito decir que la contabilidad pública para el logro de sus objetivos se apoya en otras disciplinas que le sirven como auxiliares, entre las cuales se encuentra la administración muy apegada, entendida como la conducción de grupos humanos hacia el logro de objetivos, de la organización mediante la optimización de sus recursos. Las ciencias sociales son las que permiten entender la realidad humana, tanto en la individual como en la social. El derecho, pues obviamente se relaciona bastante, que provee las herramientas necesarias para ubicarnos dentro de un marco de legalidad. La economía, dedicada al estudio de las necesidades y los satisfactores que determinan la riqueza de los países. Las finanzas analizan la obtención y aplicación óptima de recursos financieros de las entidades para el logro de su misión. La legislación fiscal, que estudia y reglamenta las normas de carácter impositivo para la obtención de recursos por parte del Estado con el objeto de cumplir la función de dar servicios públicos. La informática, dedicada al estudio, diseño y desarrollo de sistemas de información acorde a las necesidades de las entidades. La matemática, que permite analizar y resolver problemas con un procedimiento lógico. Estas son algunas, obviamente se pueden relacionar más. Por ejemplo, la sociología podría relacionarse también, podría relacionarse ciertas ingenierías, dependiendo aquí la actividad de la empresa. Entonces, realmente es una relación de muchas carreras con otras. O sea, realmente una carrera por sí sola no podría sobrevivir. Esto que está aquí en amarillo es algo nuevo que también pusimos aquí. ¿Por qué? Porque pues también la contabilidad ha cambiado un poco en cómo se lleva. La era digital. Ahora hay software contable. Automatiza tareas y facilita el manejo de la información financiera. Hoy en día ya no es como antes. Antes obviamente no había internet. Muy pocas empresas tenían computadoras, por lo cual prácticamente toda la contabilidad que ustedes han visto o probablemente en empresas grandes antes era todo manual. Entonces era prácticamente que una persona tenía que hacer paso por paso todos los registros contables. Y sí, utilizaban las famosas eh, que se utilizan para fines educativos, son las hojas verdes, las famosas hojas verdes que se utilizan, por ejemplo, hojas de 3 columnas, hoja de 12 columnas, hoja de 4 columnas, hoja de 6 columnas, dependiendo lo que tenías que hacer, lo hacías de forma manual. Actualmente para fines educativos se utiliza, pero esto es para que el alumno sepa por lo menos de dónde sale la información y no simplemente llegue al programa y diga, quiero programa que me hagas esto, y el programa lo hace todo en automático y tú ya nomás tienes los resultados, que es muy fácil, ¿no? Porque ahora vas a un software contable, hay muchos tipos de software contable,
obviamente tienen costo, nada es gratis. Hay algunas que son demo para que tú más o menos los uses y veas si te conviene o no como empresa tenerlo. O hay software contable de cada empresa, que la empresa manda a hacer su propio software. Y prácticamente lo único que hace la persona es registrar la información. Nada más la registra, es todo lo que tiene que hacer. Y cuando va registrando muchas cosas aparecen de forma automática. Es decir, ya no batalla tanto. Ya nomás es como dar una pequeña revisión. Obviamente, si tú te equivocas al introducir la información, pues la información va a estar equivocada. Pero las cuentas, los cálculos, ya nomás es apretar botones y ya aparece la información. Esto en la parte contable, en el software contable. Ahora, hablando de otras ramas de la contaduría, por ejemplo, en nóminas, es lo mismo. La gente ya no lo hace de forma manual. Ya nomás captura los datos, le pone a hacer, imprimir y ya te imprime la información. E incluso algo que ahora es mucho más fácil es pagar nóminas. Ahora es simplemente tienes el dinero en el banco, registra a las personas a las cuales vas a pagar su dinero, le das tiki tiki a un botón y ya aparece el dinero en su cajero automático de cada empleado. Cuando antes tenías que hacer tú sobrecitos y a cada persona que tú tenías que darle el dinero físicamente. Entonces, si tenías cinco empleados, pues estaba muy fácil, que son 5 personas agarrar unos sobres y ponerle su dinero y dárselo en la mano y fírmame este papel de que te di, obviamente, tu sueldo. Muy fácil. 10 personas, ya se complica un poco. Pero en la actualidad hay empresas que tienen 300, 600, 1000, 2000, 5000 empleados. Imagínate 5000 empleados, darle un sobre a cada uno sería mucho tiempo. Entonces, ahora con el software, en este caso estamos hablando de un software contable, pero también hay software de nómina. Incluso nosotros en el curso de contabilidad administrativa, donde ya vemos cómo se hace una conciliación bancaria, las conciliaciones bancarias se podrían hacer de forma manual, pero ya existen programas que ya te hacen la conciliación bancaria. Ya prácticamente te dicen dónde está el error o qué fue lo que tú no registraste o te equivocaste a lo mejor en la cantidad. Ya te dicen todo, ya nomás es de corrección. Tú lo corriges, pero antes tenías que hacerlo manual, entre muchas cosas que se pueden hacer ahora con programas. Por ejemplo, a lo mejor en cuestiones administrativas de recursos humanos, antes a lo mejor las personas tenían que hacer, por ejemplo, las renuncias. Tenías que dictarle a la persona para que pudiera hacer de puño y letra la información. Ahora ya nomás sale el puro machote. Machote significa prácticamente el formato. Ya la persona lo lee, lo firma y ya. Y así muchas cosas que pueden hacer. Otro ejemplo pudiera ser, por ejemplo, cartas de recomendación. Imagínense una empresa que dice, vamos a cerrar, vamos a terminar con esta empresa, pero no se preocupen, les vamos a dar una carta de recomendación. Imagínense la persona hace 20 años, 30 años, haciendo carta de recomendación de forma física. ¿Qué significa forma física? Si antes no había computadoras, ¿cómo lo hacían? Había dos opciones, o lo hacías a mano o lo hacías a máquina de escribir. Imagínense hace 20, 30 años la persona de recursos humanos cerró la empresa, pero le vamos a dar a 200 empleados su carta de recomendación. Imagínate la persona de recursos humanos tener que hacer 200 hojas, tamaño carta, en una máquina de escribir. Pues se tardaba muchísimo, ¿verdad? No había otra forma de hacerlo. Tener que hacer cada una, al menos que le pudiera sacar copia, pero se vería mal estarle sacando copia. Tenías que hacer hoja por hoja. Y fecha dirigido al empleado tal, por medio de la presente, una carta de recomendación, Imagínense hacer 200 hojas. Es demasiado. Obviamente con la computadora sigue siendo ya mejor. Hay en Word, por ejemplo, para hacer correspondencia automática. Pero hay que cambiar los nombres. Pero ya la información por lo menos ya no la vuelves a copiar y pegar nuevamente. Ya ahora con software, por ejemplo, Sistema 3, por mencionar alguno, en automático una carta para 100 personas de todos mis empleados. Ya te aparece. Ya nomás mandas a imprimir. Entre ellos, ¿no? El software contable, bueno, vamos a ver la diferencia, porque una cosa
es la nube contable. Nube contable permite el acceso a la información contable en tiempo real desde cualquier lugar. Muy bien, el software contable es un programa que está dentro de tu laptop o tu computadora, ya sea en este caso, pues de la empresa, ¿no? Hace tal vez 10, 15 años para atrás, las compañías que hacían software contable te vendían, pues obviamente su programa. Voy a poner un ejemplo, Compact E. Compact E en su momento te vendía los discos, eran programas de discos y pues metían a las computadoras. Obviamente tú como empresa tenías que escoger qué computadoras tenía que llevar ese software o a cuántas computadoras le tenías que meter a cada una los discos para que pudieras llevar la contabilidad. Pero obviamente te costaba hacerlo, ¿no? Entonces en la computadora le metían el disco y ya tenía todo el programa para que se pudiera hacer cada computadora. Si la computadora no lo tenía, pues no se podía usar. Y así de muchos programas contables, administrativos o de otra índole. Hoy en día ya no se hace así, ya es muy poco que lo hacen así. Ahora es nube contable. ¿Qué significa esto de nube contable? Simplemente se meten a una página de internet en la cual no ocupan ir ni a tu empresa a meter discos. Simplemente tú vas a una página oficial de la compañía al cual tú contrataste, te dan un nombre de usuario, obviamente una contraseña, entras y todo lo haces dentro del programa de manera, digamos, en la nube, a distancia, por así decirlo. Y tú no importa en qué computadora entres, en qué laptop entres, incluso en el celular, te puedes ir a tu casa y puedes estar trabajando, descargando archivos, pues, haciendo tu trabajo. Hay, por ejemplo, de nóminas, por ejemplo, el de nóminas, Nominax se llama, es un software contable, pero que está como nube. Es decir, no van a tu empresa y están metiendo discos que hoy ya no se usa o USB. Ya prácticamente te metes a la página oficial y haces las cosas. Así de fácil. Después está lo nuevo, inteligencia artificial. Se utiliza para automatizar tareas, analizar datos y mejorar la toma de decisiones. Esto de la inteligencia artificial, si bien no está muy polida en el sentido de que un software o una aplicación o una IA te pueda ya llevar una contabilidad, todavía no es posible. Hay cosas que todavía no las podría como analizar, pero hay ciertas cosas que te puede ayudar a facilitarte en, en el sentido de tal vez analizar ciertos datos, en darte ideas para poder automatizar ciertas cosas, pero ya es una ayuda a comparación de la gente de hace 40, 50 años que no existían estos tres, software contable, nube contable e inteligencia artificial. Lo tenías que hacer tú solo y la máquina de escribir. Y si te equivocabas en la máquina de escribir en una hoja, volver a hacer otra vez la hoja. Entonces, pues eso es lo que sucede, ¿no? Este es algo nuevo. Después, organización de la teoría contable en México, postulados básicos NIF A2. Y bueno, tenemos algunas que son muy importantes que se deben de saber. Definiciones y características. El objetivo de esta norma de información financiera es definir los postulados básicos bajo los cuales debe operar el sistema de información contable. Las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros, que son las que vimos en transmisiones pasadas. El postulado que obliga a la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del sistema de información contable es de sustancia económica. El postulado que identifica y delimita el ente es la entidad económica y el que asume su continuidad es el de negocio en marcha. Los postulados que establecen las bases para el reconocimiento contable de las transformaciones internas que llevan a cabo una entidad y otros eventos que afectan económicamente son los de devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Estos que están en letras negras: sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia son los postulados básicos. Esta parte teórica, por así decirlo, en la práctica pues se hace. Está, por ejemplo, la sustancia económica, ya sin una definición. La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable,
así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten a una entidad. El sistema de información contable debe ser delimitado en forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor de la información financiera, de acuerdo con su realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica. Cuando una y otra no coincidan, debe otorgarse en consecuencia prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Prácticamente este postulado de la sustancia económica se refiere que todas las empresas deben de tener de alguna manera un proceso contable. Prácticamente este se podría decir que sí o sí lo tienes que hacer o lo haces aunque tú no lo quieras. Siempre debe de existir un proceso contable, no importa cuál sea el giro de tu empresa, siempre hay un proceso contable. Entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales financieros. Ya habíamos visto en transmisiones anteriores que estas tres cosas, recursos humanos, materiales y financieros, se requiere prácticamente para hacer una empresa. Así sea la empresa más humilde hasta la más exitosa, si lo quiere llamar así. Conducidos y administrados por único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. La personalidad de la entidad económica es indispensable de sus accionistas, propietarios o patrocinadores, conjunto de recursos disponibles con un centro de control que toma decisiones. La entidad económica no coincide necesariamente con la entidad jurídica. El conjunto integrado puede estar conformado por los activos tangibles e intangibles, el capital de trabajo, el capital intelectual y la fuerza de trabajo y el conocimiento del negocio. Los contratos que aseguren la obtención de recursos y la generación de beneficios económicos y los procesos gerenciales estratégicos operacionales y de administración de recursos, entre otros. Control es el poder que tiene un órgano centralizado tomador de decisiones para gobernar las políticas de operación y financieras de los recursos y fuentes de una entidad económica, a fin de obtener un beneficio. En atención a su finalidad existen dos tipos: entidad lucrativa y entidad con propósito no lucrativo. Muy bien, en pocas palabras, la entidad económica está compuesta, digamos, de tres factores: el recurso humano, los recursos materiales o los insumos, y el financiero, que obviamente podría ser dinero, ¿no? Negocio en marcha: la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIF. Se asume que la marcha de la actividad económica continuará previsiblemente en el futuro. Prácticamente negocio en marcha significa que la empresa esté, digamos, de alguna manera en situación de calidad de dado de alta en todas las instancias. Puede ser que si se cancela o en el momento que se cancela en todas esas instancias, se podría decir que ya no está en negocio en marcha. Eso de manera legal. Podría confundirse con alguien que piense, bueno, no nos dimos de baja ni nada, pero ya no vamos a las empresas porque está cerrada. De todas formas, se considera que está en negocio en marcha. Entonces, en pocas palabras, hay que darse de baja. Siguiente, devengación contable: los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad son otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que le han afectado económicamente. Debe reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideran realizados para fines contables. Una transacción es un tipo particular de evento en el que media la transferencia de un beneficio económico entre dos o más entidades, y éstas se reconocen contablemente cuando en un acuerdo de voluntades se adquiere un derecho por una de las partes involucradas en dicha transacción y surge una obligación para la otra parte involucrada independientemente de cuándo realicen. Las transformaciones internas son cambios en la estructura financiera de la entidad y se reconocen contablemente en el momento en que modifican la estructura de sus recursos y sus fuentes. Los eventos que se derivan de la interacción entre una entidad y su medio ambiente se denominan eventos externos, y los que ocurren dentro de la entidad y están fuera de su control se denominan eventos internos. Ejemplo: fluctuaciones en el valor de una moneda extranjera, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, los efectos de la huelga general, una inundación o terremoto, el cierre de la frontera para un artículo que se importaba, la quiebra o suspensión de pagos decretados para un cliente de la entidad, una mejora en la tecnología por parte de un competidor, la modificación a las tasas impositivas. ¿Qué significa el término devengación contable? Prácticamente la devengación contable
es cuando se hace una transacción o se hace un pago que de alguna manera lo anticipaste y tienes la obligación de seguir dando el servicio. O a lo mejor fue al revés. eh, Tú a lo mejor alguien te pagó a ti para que sigas dando el servicio cuando ya te pagó. Vamos a poner un ejemplo mejor, más fácil de entender. Por ejemplo, muchos de ustedes probablemente tengan la aplicación de Amazon Prime. Amazon Prime incluye obviamente películas, series, e incluye música también, e incluye envíos gratis por medio de la página de Amazon. Amazon te dice, cuesta 99 pesos. Si tú me pagas cada mes, el día que tú empezaste a activar el pago, se te va a cobrar. Y así cada mes vas a pagar tus 99 pesos. Eso significa que en 30 o 31 días o 29 en algunos casos tiene el mes en días. Entonces, durante ese tiempo tú puedes utilizar ese servicio. Ese sería, en este caso, la devengación contable sería cada un día de cada mes. Y está obligada Amazon a darte el servicio porque ya pagaste. Pero ¿qué te parece que Amazon Prime te diga, bueno, puedes pagar si tú quieres de una vez el año y te hago un descuento? Te sale más barato que pagar 99 pesos. Probablemente para muchos será, bueno, pago por año, es decir, pago un año, me vas a cobrar poquito o me vas a cobrar menos y entre comillas tengo meses gratis. Tal vez 1 o 2 meses gratis, pues lo pago. Cuando tú pagas, Amazon Prime Video está obligada durante un año a darte el servicio, aunque tú ya pagaste. Más o menos esa es la devengación contable y bueno, también se puede hacer incluso, esto se da mucho en las cuentas de, por ejemplo, yo quiero asegurar la empresa. Empieza el año y voy a pagar la aseguradora de todos los autos de la empresa. Pase lo que pase, en cualquier parte del mes, yo ya pagué. Y la aseguradora tiene la obligación de darme el servicio todo el año porque así fue como pagué todo el año. Sería un ejemplo. Asociación de costos y gastos con ingresos. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo independientemente de la fecha en que se realicen. Es el fundamento del reconocimiento de una partida en el estado de resultados, esto es, los ingresos deben de reconocerse en el periodo contable en el que se devengan, identificando los costos y gastos que se incurrieron o consumieron en el proceso de generación de dichos ingresos. Prácticamente siempre la asociación de costos y gastos con ingresos significa que tú debes de registrar los ingresos cuando se generan en el periodo, en el momento si se puede mejor. Y no, por ejemplo, años posteriores. Si en el momento se generó, hazlo. No lo hagas mucho después. No. Esto para reconocerse las cosas desde el momento. Puede ser ingresos o gastos, lo que sea. Hay que hacerlos en los momentos en que surge realmente la necesidad. No dejarlos pasar, que es muy común dejarlos pasar, tal vez a veces. Valuación. Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los tributos del elemento a ser evaluado con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Este postulado de la valuación significa que tú tienes que evaluar el producto, el servicio, lo más exacto posible o lo más pegado a la realidad que hay en el momento. No importa de qué producto o servicio estamos hablando. Por ejemplo, si tú vas a comprar, a lo mejor tú eres una empresa y vas a comprar maquinaria para producir y la maquinaria cuesta a lo mejor 1 millón de pesos. La maquinaria cuesta 1 millón de pesos y tú quieres poner que te costó a lo mejor menos porque quieres que no se modifique o que no afecte a lo mejor a los gastos de ese tiempo que vas a hacer a lo mejor tu estado financiero y lo haces a menos precio cuando sabes que es 1 millón. O dices, pues cuesta 1 millón, pero voy a poner que van a ser 900 mil pesos en este mes y el otro mes le pongo que son 100 mil pesos. Eso no está evaluado realmente al precio que es. Tendrías que poner 1 millón y no 900 mil. ¿Por qué poner 900 mil y después 100 mil? Si te cuesta 1 millón realmente. Eso tienes que evaluarlo
a lo que es, a lo más próximo, a lo más exacto. Muy bien. Después, dualidad económica. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. La representación contable dura de la entidad es fundamental para una adecuada comprensión de su estructura. Es por eso que en los estados financieros se incorporan partidas que constituyen representaciones de los recursos económicos de la entidad, por un lado, y de las fuentes de dichos recursos por el otro. La esencia de un activo o recurso es precisamente su capacidad para generar beneficios económicos futuros, y la esencia de un pasivo es un deber o requerimiento que representa el sacrificio de beneficios económicos en el futuro. La dualidad económica podría tener dos, digamos, vertientes de definición. Una, prácticamente nos dice, a todo cargo corresponde un abono. Si tú cargas, vas a abonar. Y la otra es poner exactamente o seguir utilizando fechas o tiempos donde se tienen que estar registrando las transacciones. Es de forma general lo que significa dualidad económica. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe comprender un mismo tratamiento contable semejante, el cual deberá permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. La consistencia propicia la generación de información financiera comparable, y la necesidad de consistencia no debe ser un freno a la evolución y mejoramiento de la calidad de la información financiera generada por el sistema contable. Los criterios o procedimientos deben modificarse o sustituirse de manera justificada por otros con el fin de fortalecer la utilidad de la información financiera. Bueno, ¿a qué se refiere la palabra consistencia, el postulado consistencia? Prácticamente se refiere que tú como empresa vas a llevar, digamos, ciertas prácticas dentro de tu empresa. Ejemplo, existen métodos de evaluación de inventario. Por ejemplo, existen realmente varios. Está el costo promedio, costo identificados, PEPs o WEBs. La empresa puede elegir cuál de estos quiere hacer. Cada uno tiene sus ventajas o desventajas. El más utilizado es costos promedio. Si la empresa dijera, bueno, costos promedios, entonces la consistencia se refiere que por lo menos un periodo, todo ese periodo utilices costos promedios. Es decir, el periodo de un año, por mencionar un ejemplo. Y no el primer mes digas, bueno, el primer mes de enero va a ser costos promedios. En febrero, ¿saben qué? No, vamos a cambiarlo a PEPs. En marzo, no, voy a cambiarlo a WEBs. No, mejor regreso a costos promedios. No, mejor lo vuelvo a cambiar a PEPs. No, lo vuelvo a cambiar a WEBs. Es decir, no puedes estar cambiando cada ciertos elementos de la contabilidad cada rato. Tiene que haber un cierto tiempo. Si ves que no funciona, no es para ti, ok, hay que cambiarlo, pero no estar haciendo cambios en corto tiempo. Podría ser el ejemplo de los métodos, por ejemplo, de almacén. Podría ser ese ejemplo. Otra podría ser a lo mejor en los estados financieros querer llevar el método analítico en 2 meses y el siguiente 2 meses, no, perpetuo. No, vuelvo a regresar al analítico. No, vuelvo a regresar al perpetuo. Tienes que elegir uno, por lo menos el periodo tal vez de un año. Y ya al otro año que empezábamos de nuevo, otra vez como de cero, por así decirlo, no, pues este año me la voy a aventar con el método perpetuo. No me gustó durante el año, hay que cambiarlo de nuevo otra vez a que teníamos. Va, pues lo cambiamos. Pero lo estás cambiando, digamos, cuando se termina un periodo y inicias otro. Muy bien, ya casi para terminar la parte teórica y ya vamos a pasar a la parte práctica ahora sí. Registros contables. Este ya es casi para terminar y ya la siguiente ya casi es práctica. La partida doble y la cuenta. ¿Qué es una cuenta? A través de la contabilidad financiera es posible poder presentar información financiera, información que se produce a través de las distintas operaciones que realiza una entidad, así como los eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, y que este registro debe efectuarse con orden, clasificando debidamente las diversas partidas que integran los estados financieros. Las operaciones de la contabilidad cuantifica y registra orígenes, aumentos o disminuciones en los recursos de una entidad, llamado activo, así como en las fuentes de los mismos, que también están los pasivos, o internas capital contable. Por lo tanto, para cumplir con esta finalidad es conveniente contar en contabilidad con un mecanismo que permita registrar aumentos o disminuciones que sufren en el activo, el pasivo y el capital, las cuales surgen como consecuencia lógica y natural de las transacciones efectuadas por la entidad. Este mecanismo es a través de una cuenta, es decir, las cuentas tienen nombres.
Concepto de la cuenta es donde se registra en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos o disminuciones que sufre el activo, pasivo y el capital, como consecuencia de las operaciones que realiza una entidad. Entonces, existen cuentas de activo, pasivo y de capital, que más adelante vamos a ver una lista de todas. ¿Cuál es el objetivo de la cuenta? Ya que cada cuenta lleva su propio nombre. El objetivo principal de la cuenta es controlar por medio de las anotaciones los aumentos y las disminuciones sufridos por cualquier concepto del activo, pasivo o capital, todos ellos como consecuencia de las operaciones realizadas por la empresa, proporcionando información detallada de los movimientos, dando la oportunidad de crear estados financieros claros y confiables relativos a la situación financiera de la empresa. Elementos. Los elementos que integran la cuenta son variados, pero se encuentran relacionados ya que todos y cada uno de ellos pertenece al mismo rubro del activo, pasivo o capital. Forma de cuenta. La cuenta se representa como una T, o llamado también esquema de mayor, donde se registran los aumentos o las disminuciones de la cuenta según corresponda a la naturaleza de la operación. Para fines didácticos, obviamente se utilizan las T o los esquemas de mayor que se venden incluso en papelerías. Ya si ustedes utilizan Excel, pues pueden hacer sus propias cuentas T. Nombre de la cuenta. El nombre que se asigna a la cuenta debe de haber una idea clara y precisa del valor o concepto que controla. Por lo tanto, habrá tantas cuentas como valores o conceptos que tenga el activo, pasivo y capital. Entonces, a la T se le va a asignar el nombre de una cuenta, ya dependiendo qué es lo que diga nuestra contabilidad o nuestro registro, lo vamos a hacer. Partes de la cuenta representa mediante una T, realmente muchos le llaman T, conocida comúnmente como esquema de mayor, y cuenta con dos columnas, un lado izquierdo, que sería esta parte, y un lado derecho, que se utiliza para registrar en ella los aumentos y disminuciones que sufren los conceptos de activo, pasivo y capital por las operaciones realizadas. Entonces tenemos las siguientes palabras que van en esta cuenta. Tenemos la palabra cargos. Esto es muy importante: cargos, abonos. De hecho, esto en contabilidad intermedia, en lo que es la conciliación bancaria, es muy importante. Cargos, abonos, movimientos y saldo de la cuenta. Y aquí tenemos ya las definiciones. Obviamente estas definiciones las vamos a ver en práctica en un ejercicio contable. Cargos y abonos. El registro de las cantidades que surjan de las operaciones realizadas por la empresa debe anotarse según corresponda, puede ser un cargo o un abono. Cargar significa registrar una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, registrarla en el lado izquierdo de la cuenta. Abonar significa registrar una cantidad en el haber de la cuenta, es decir, registrarla en el lado derecho de la cuenta. Movimientos se llaman movimientos a la suma de los cargos y a la suma de los abonos de la cuenta. Basándose en lo anterior, podemos diferenciar dos clases de movimientos. Movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta. Movimiento acreedor es la suma de los abonos de una cuenta. Saldos es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor, en virtud de que existen dos clases de movimiento, deudor y acreedor. La diferencia puede ser mayor en uno u otro lado de la cuenta, entonces habrá dos clases de saldos que son saldo deudor. Una cuenta tendrá saldo deudor cuando el importe del movimiento deudor sea mayor que el importe del movimiento acreedor, o bien cuando la cuenta únicamente haya recibido cargos. Que eso lo vamos a ver ya en práctica. Saldo acreedor. Una cuenta tendrá saldo acreedor cuando el importe del movimiento acreedor sea mayor que el importe del movimiento deudor, o bien cuenta la misma únicamente ha recibido abonos. Cuentas saldadas dice que una cuenta está saldada cuando el importe de la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor. Esto es prácticamente cuando sea cero, que vamos a ver ejemplos más adelante ya contables. Y ya para terminar este último texto, esquema de mayor. El esquema de mayor es la representación más simple de una cuenta, además de ser obligatorio el uso del libro mayor o mayor general, ya que sin importar el método de registro que se emplee en una empresa, esta debe llevar el mayor, que será su representación física, un cuaderno empastado con hojas debidamente foliadas y que cuenta con un rayado especial donde se registran los aumentos o disminuciones de cada cuenta manejada. Este rayado especial nos permite la anotación comprensible, clara y ordenada de cada uno de los siguientes datos: folio de la cuenta, nombre de la cuenta, fecha de la operación, nombre y folio de contracuenta que complementa la operación, número de la operación registrada en el libro diario, libro obligatorio que contiene el registro ordenado y cronológico de todas las operaciones practicadas diariamente por la empresa, monto de los cargos y abono de las operaciones. Ok, muy bien. Entonces, una cosa es esquema de mayor. Los esquemas de mayor son parecidos a esta figurita que está aquí, que esto lo vamos a ver incluso
ya práctica. Esta parte de la teoría ya prácticamente se acabó. Y vamos a ver todo esto en práctica como es. Aquí el esquema de mayor es normalmente la T. Es prácticamente esto. Y el libro mayor es, digamos, de hecho se vende incluso también en papelería. Y es como un tipo libro que tiene muchas hojas. Y hay una pequeña diferencia en cómo se usa el esquema de mayor, pero también se puede utilizar ese. Y el libro diario, pues es el típico donde se están registrando las operaciones todos los días. Todo eso lo vamos a hacer en Excel. Yo voy a utilizar Excel para poder explicarlo. Bueno, hasta aquí vamos a terminar esta parte. Les recuerdo regresar a ver más contenido totalmente gratuito. Todo esto es totalmente gratuito. Hay otros cursos de otras cosas y para que también aquellos que ya están un poco avanzados en la contabilidad pueden ir a contabilidad intermedia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por entrar a este canal y a la página de estudiandocontaduriawebly.com, donde también está este contenido. Todas aquellas personas que por algún motivo necesitan, requieren esta información que está aquí, pues lo único que pueden hacer es ponerle pausa y a copiarla. Ya si quieren a lo mejor esta información, pues yo creo que sería que me contacten y pues por un módico pago podría proporcionarles la información. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima en más cursos en Estudiando Contaduría.